Listo. Me confirman si se ve la pantalla compartida y todo. ¿Me confirman? ¿Se ve todo? ¿Se ve compartido? Sí. Sí, se ve. A ver, chicos, entonces hoy vamos a tener un breve repaso de lo que serían gases y todo lo relacionado a las soluciones, que incluye soluciones, molaridad, valores de concentración, volumen, porcentaje masa en masa, peso en peso y ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, recordemos un poquito qué son los gases. Los gases es uno de los tres estados de la materia fundamentales, los cuales no van a tener ni una forma ni un volumen definido. Tienen una característica de ser compresibles debido a que los gases son influenciados en su naturaleza por la presión. Existen tres variables principales que van a influenciar sobre el comportamiento de un gas, que van a ser la presión, la temperatura y el volumen, como los vamos a ver con las tres leyes de los gases. ¿Ok? Estos, como tienen ahí anotado, se adaptan a cualquier forma, se adaptan a la forma del recipiente, tienen una densidad muy baja y muchos de ellos pueden llegar a ser combustibles. ¿Qué quiere decir combustibles? Que pueden producir fuego cuando interactúen con otras sustancias. Muchos no sé si habrán visto este típico video de bromas en el que una persona se tira un pedo y pone un mechero a la altura de la nalga y que sale fuego. Ya, esto se debe a que cuando nosotros nos tiramos un pedo, botamos un gas denominado metano. El metano es altamente combustible, por eso se prende el fuego. Y otros, que son inertes y no reaccionan con nada, como el helio y el neón, van a ser los ya previamente mencionados gases nobles. ¿Ok? Entonces, en estos dos recuadros de aquí, es prácticamente todo el resumen de leyes de gases. Aquí está resumido como 20 páginas de libro. Ya, el recuadrito que está acá, está aquí, es hecho, yo lo hice para que lo tengan como referencia y puedan estudiar de ahí. Entonces, como yo les dije, existen tres variables que rigen el comportamiento de los gases. Vamos a tener a la presión, al volumen y a la temperatura. Cada uno de ellos va a interactuar y reaccionar para dar el comportamiento de un gas. Entonces, vamos a tener tres leyes principales, que van a ser la ley de Boyle-Marriott, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Cada una de ellas, ojo en esto, cada una de ellas relaciona dos variables. La tercera que no se relaciona se mantiene constante, es decir, no cambia. Empecemos con la ley de Boyle. La ley de Boyle es una ley que establece una relación inversamente proporcional entre presión y volumen. ¿Qué significa ser inversamente proporcional? Pues bueno, ser inversamente proporcional significa que si algo sube, lo otro va a disminuir y viceversa. Si algo baja, lo otro sube. Aquí tenemos la gráfica que se le utiliza para representar esta ley, donde, si se dan cuenta, mientras menos volumen hay, existe una mayor cantidad de presión y viceversa. Mientras más volumen exista, la presión va a ser menor. ¿Cómo se expresa esta ley? Presión por volumen, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y lo que se mantiene constante aquí, recuerden, yo les dije, se relacionan siempre dos variables y la tercera permanece constante. ¿Qué falta de relacionarse? La temperatura. Esta K significa constante. Por ende, la ley de Boyle es una ley isotérmica. ¿Qué quiere decir? El prefijo iso significa constante o igual.
Y térmico hace referencia a la temperatura. Entonces, si yo les digo que algo es isotérmico, significa que su temperatura permanece constante. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde nace esta segunda expresión que tenemos aquí? Simple y sencillamente es la primera ecuación, solo que multiplicado o cruzada en x. ¿Por qué les pongo ambas ecuaciones? Porque se las pueden presentar de ambas formas en las lecciones o exámenes. Postdata, en las lecciones y o exámenes, nunca les van a poner a calcular algo. No les van a decir, si tengo un gas con una presión inicial de tanto y un volumen inicial de tanto, y después su volumen cambia tanto, ¿cuál es la presión final? No. En los exámenes más les importa que sepan cuál es la fórmula y qué representa cada una. Porque en los exámenes ustedes no van a poder usar calculadora. Entonces, ¿cómo obtengo esta segunda fórmula? Pues bueno, tenemos la inicial, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Este pasa a dividir acá y este pasa a dividir acá. Y queda así, presión 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2 sobre volumen 1. Y ahí es de donde nace esta segunda expresión. Entonces, recuerden, ley de Boyle siempre establece relación entre presión y volumen. ¿Qué se mantiene constante? La temperatura. Por ende, la ley de Boyle es una ley isotérmica. Pasemos a la ley de Charles. La ley de Charles, en cambio, establece una relación directamente proporcional entre volumen y temperatura. ¿Qué quiere decir ley directamente proporcional? Si lo uno crece, lo otro también va a crecer. Si lo uno disminuye, lo otro también va a disminuir. Entonces, la ley de Charles establece una relación entre volumen y temperatura. Si se dan cuenta, aquí en el gráfico, a medida que incrementa la temperatura, también va a ir incrementando, ¿qué? El volumen. Entonces, por ejemplo, unimos un puntito aquí, unimos otro puntito acá. Si se dan cuenta, a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y viceversa, si disminuye el volumen, va a disminuir la temperatura. Aquí, ¿qué se mantiene constante? La presión. ¿Por qué? Porque es la única variable que no está siendo relacionada. Y aquí, nuevamente, si se mantiene constante la presión, la ley de Charles es una ley isobárica. Iso, ¿qué significaba? Iso significa constante. Bárico, ¿qué significa? Presión. Por eso, cuando ustedes tienen estos balones de cualquier tipo de deporte y quieren medir la presión que tienen, ustedes usan un barómetro. ¿Por qué? Porque es un medidor de presión. El prefijo bárico hace referencia a la presión. Entonces, ley de Charles, relación directamente proporcional entre volumen y temperatura. ¿Ok? ¿Cómo nace esta segunda expresión de acá? Sencillo. Tenemos volumen 1 por temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Se los multiplica en X. Volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. ¿Ya? Y ahora vamos con la última. La ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac establece una relación de la misma forma directamente proporcional entre la presión y la temperatura. ¿Qué no se relaciona? ¿Qué variable está sin relacionarse? El volumen. Nuevamente, la ley de Gay-Lussac se puede decir que es una ley isocórica. ¿Por qué? Iso, constante, y córico hace referencia a volumen. Aquí la mnemotecnia es la siguiente. Esta yo me alimenté para poder recordarme. Yo tengo un amigo gay que me presiona para que me suba la temperatura. Es como que la mnemotecnia que inventé para recordar cuáles son las variables para
de las cuales depende la ley de Gay-Lussac. Entonces, yo tengo un amigo gay que me presiona para que me suba la temperatura. Y nuevamente, esta es directamente proporcional. Es decir, si aumenta la temperatura, va a aumentar la presión. ¿Cómo nace esta segunda expresión? Lo mismo que con la ley de Charles. Se multiplica en X las variables. Se multiplica en X. Tenemos presión 1 es igual a por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. ¿Ok? Un ejemplo que me olvidé de darles con la ley de Boyle, que ya es a nivel, ya relacionando los chances con la carrera, es de que, supongamos, ustedes tienen, ustedes van a tener que en los pulmones, cuando ustedes respiren, cuando ustedes inspiren, ustedes están metiendo aire. Por ende, sus pulmones se van a expandir de tamaño. El aire y las partículas de aire que estén dentro de los pulmones van a tener un mayor espacio para moverse. ¿Por qué? Porque tienen una mayor cantidad de volumen, por ende no están tan presionados. Pero cuando ustedes botan el aire, es decir, ustedes expiran, ustedes reducen ese volumen de los pulmones, es decir, los pulmones se contraen un poco y someten a mayor presión esas partículas de aire internamente. Otro ejemplo, supongamos que ustedes tienen a 40 personas, ya un curso de 40 personas, y ustedes van y meten a esas 40 personas en el salón más grande del Hilton Colón. O sea, tienen un gran volumen, el volumen total va a ser todo el salón del Hilton Colón, y las personas se van a poder mover libremente. ¿Por qué? Porque no están sometidas a una presión, no tienen como que los están acorralando, por así decirlo. Ahora, supongamos que ustedes tienen esas mismas 40 personas, pero ustedes las meten para los que han ido a la ASO, en el cubículo chiquitito de la ASO. Ya. Como hay muchas personas en un espacio tan reducido, en poco volumen, van a estar sometidas a mucha presión. Entonces, esas como que dos ejemplos para que se las recuerden. Y esta acá es netamente un recuadro que resume poco más de lo que ya dije. Ley de Boyle establece relación entre presión y volumen. Ley de Charles establece una relación entre volumen y temperatura. Y la ley de Gay-Lussac establece relación entre presión y temperatura. Recuerden, tengo un amigo gay que me presiona para que me suba la temperatura. De ahí por último vamos a tener a la famosa ley combinada de los gases, la cual no es más que la unión de las tres previas. ¿Por qué digo que no es más que la unión de las tres previas? Si yo veo aquí, tengo presión y volumen. ¿Qué ley es? Ley de Boyle. Si yo veo acá volumen y temperatura, ¿qué ley es? Ley de Charles. Y si yo veo acá por último presión y temperatura, ¿cuál es? Ley de Gay-Lussac. Por último, para hablar de leyes de gases, aquí les puse ciertas equivalencias que, que les pueden servir. Entonces vamos a tener equivalencias de presión, volumen y temperatura. Asimismo, la unidad básica con la que usualmente se suele trabajar la presión va a ser las atmósferas. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. De la misma forma, una atmósfera es igual a 760 toros. Por lo que podemos definir que un milímetro de mercurio es igual a un toro. Los milímetros de mercurio, específicamente, ustedes los van a ver cuando tomen las presiones del cuerpo, presiones arteriales. Ya. Y por último vamos a tener que una atmósfera es igual a 1 por 10 a la 5 pascales. En volumen vamos a tener que un litro es igual a mililitros,
Pero hay que tener en cuenta que cada mililitro es igual a 1 centímetro cúbico y que cada litro es igual a 1 decímetro. Y por último, en temperatura, vamos a tener que la unidad base van a ser los grados Celsius y que cada grado Celsius, cuando hablemos de 0 grados Celsius, vamos a tener que esto es igual a 273,15 kelvins o 273 a secas, si es que les aparece usar los decimales. Es decir, si yo quiero cambiar algo de Celsius a Kelvin, ¿qué es lo que hago? Le sumo 273. Por ejemplo, si yo tengo 20 grados Celsius y yo lo quiero pasar a grados Kelvin, ¿qué es lo que hago? 20 más 273 me da igual 293 kelvins. Eso es todo. Y viceversa. Si quiero pasar algo de Kelvin a Celsius, simplemente le resto 273. Y listo. Prácticamente eso es todo de leyes de gas. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, pregunta o consulta? ¿Por qué no hago los ejercicios de que si tengo un gas que tiene tanto, tanto, porque sé que esos no se los van a tomar en el examen? Créanme, yo se los firmo, se los aseguro de que eso no les van a tomar en el examen. ¿Por qué? Porque no se les permite usar calculadora. En el examen, ¿qué tipo de preguntas les van a hacer? Mencione cuál de estos enunciados hace referencia a la ley de Charles y les ponen. La ley de Charles es isobárica, isotérmica, isocórica e isovolumétrica. Si ustedes saben que la ley de Charles establece una relación entre volumen y temperatura, saben que lo que queda constante es la presión, por ende es isobárica. De ahí otra, les ponen, con respecto a la ley de Gay-Lussac, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa la correcta? Y les ponen, por ejemplo, como literal A, presión 1 sobre 2. Y literal C, vamos a poner. Ya, les ponen estos tres literales, por ejemplo. Entonces, si ustedes saben que la ley de Gay-Lussac establece la relación entre presión y temperatura, nuevamente la mnemotecnia, tengo un amigo gay que me presiona porque me sube la temperatura, automáticamente puedo descartar este literal C, porque establece relación entre presión y volumen. ¿Y esta quién hace referencia? A la ley de Boyle. Ahora, lo que tengo que identificar es cuál de estas tiene el orden adecuado. Si se dan cuenta, todas las leyes tienen en la forma base o inicial, que es la más empleada, es decir, todas estas, tienen presiones iniciales, tienen el valor inicial de un lado y los valores finales del otro lado. Ninguna los tiene entreverados, por así decirlo. Entonces, automáticamente puedo descartar esta, dándome como respuesta correcta el literal. Y esos van a ser el tipo de preguntas que les van a hacer. Hasta ahora, ¿tienen alguna duda, pregunta, consulta, sugerencia, reclamo, insulto? ¿Qué es isocórico? Isocórico hace referencia a que iso, recuerda, iso significa igual o constante. Córico hace referencia al volumen. Entonces, en la ley de Gay-Lussac, como el volumen no se relaciona, es decir, es la variable que permanece constante, ese es el término formal. ¿Por qué? Iso, constante. Córico, volumen. Volumen, constante. Gracias. You're welcome. ¿Alguna otra duda? Leyes de gases es súper corto. Entonces, ajá. ¿Tienen alguna otra duda, pregunta, consulta, reclamo, insulto? Si no, pasamos directo ya a soluciones. Pasamos directo a solución. Las soluciones, como nosotros vimos al inicio del pre,
son un tipo de mezclas. Específicamente son un tipo de mezcla homogénea. ¿Qué significaba hacer una mezcla homogénea? Son aquellas que tienen la misma composición en cualquier parte de la sustancia. ¿Ok? Las soluciones van a estar compuestas por dos componentes principales, que van a ser el soluto y el solvente. La solución, el solvente también se lo conoce como disolvente. ¿Ya? La solución va a ser la mezcla de las dos anteriores. Entonces, soluto, soluto STO, más solvente, las siglas son STE, me van a dar igual a la solución. La suma de soluto y solvente me dan lugar a la solución. ¿Pero qué es cada uno de ellos? Pues bueno, como dice ahí, el soluto es la sustancia en menor cantidad y que se disuelve. Por poner un ejemplo, la sal. El solvente es la sustancia en mayor cantidad donde se va a disolver el soluto. Para explicarlo en términos más prácticos, tenemos este gráfico. Tenemos aquí un recipiente, tenemos este recipiente de aquí, tenemos el soluto, que en este caso vamos a ponerle que es la sal, y tenemos aquí este solvente, que es un líquido, que pongámosle que es agua. Entonces, para poder disolver esta cucharada de sal, lo tenemos que poner en una cantidad específica de agua. Una vez que se juntan estos dos, me van a dar como resultado a la solución. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, yo tengo un fresco solo, o no, ya, tengo un suero oral, Esos que ustedes se compran en la farmacia sobre cuando tienen fiebre o han vomitado, están con diarrea y se han deshidratado, ya. Yo agarro mi suero oral, que es un polvito, y lo disuelvo en agua. Entonces, el suero oral es mi soluto porque es el que tengo en menor cantidad y el agua es mi solvente porque es el que está en mayor cantidad y en donde se disuelve el soluto. ¿Ok? Pasando eso, aquí hay 4 términos. Hoy espérense que se bugueó, creo. ¿Qué pasó? Se quedó parado. Chale. Bueno, hasta que reaccione esta vaina, sigo explicando. Existen 4 términos específicos en química que yo necesito que ustedes aprendan, que van a ser el término miscibilidad, el cual deriva el segundo, que es la inmiscibilidad, la hidratación y la solvatación, y la solubilidad, que también va relacionada ahí. Esta vaina no reacciona. Ahí fue. Ya. ¿Qué van a significar cada uno de ellos? El término miscible hace referencia a que un líquido se va a disolver en otro líquido. Por ejemplo, yo agarro un vaso de agua y le pongo leche. ¿Ok? Los revuelvo y se mezclan. Entonces, la leche es miscible en agua. El caso contrario es la inmiscibilidad, que es cuando un líquido no se puede disolver en otro líquido. Ejemplo claro, el agua con el aceite. ¿Cuál es la diferencia entre miscibilidad y solubilidad? Pues bueno, la solubilidad es un sólido que se disuelve en líquido. Esa es la diferencia. La solubilidad es el sólido que se disuelve en líquido. La miscibilidad es el líquido que se disuelve en un líquido. Entonces, si yo digo que yo agarro una cucharada de sal y la disuelvo en agua y esta se mezcla, yo digo que la sal es soluble en líquido. ¿Por qué? Porque la sal es un sólido. Si yo agarro la leche y la disuelvo en agua,
tengo que la leche es un líquido, por ende la leche es miscible en agua. ¿Ok? De ahí vamos a tener los términos hidratación y solvatación, donde la hidratación hace referencia a que el disolvente es el agua. En términos simples, hidratación, el disolvente es el agua. Y la solvatación, el disolvente es diferente al agua. Murió. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, yo agarré una cucharada de granos de café y la disolví en leche, o sea, en un vaso de leche, eso va a ser un proceso de solvatación. ¿Por qué? El café es el soluto, la leche es el disolvente. Cuando el disolvente es diferente al agua, esa es solvatación. La leche es diferente al agua. En cambio, si yo agarro esos mismos granos de café y los disuelvo en agua, el solvente va a ser el agua. Por ende, es un proceso de hidratación. Entonces, hidratación, solvente, igual al agua. En la solvatación, solvente es diferente al agua. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Todo entendido? ¿Todo bonito? Repita lo de hidratación y solvatación. Voy. La hidratación es en términos simples, como lo anoté ahí, la hidratación es cuando el solvente es el agua. La solvatación es cuando el solvente es diferente al agua. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que yo en un litro de agua disolví estos jugos Tang para prepararme un jugo, como el solvente es el agua, estamos ante un proceso de hidratación. Por otro lado, si yo agarraba y metía ese mismo jugo Tang, no lo ponía en agua, sino que me alocaba y lo metía en Coca-Cola, por inventarme, metí ese jugo Tang en Coca-Cola, la Coca-Cola va a ser el solvente. Como el solvente es Coca-Cola, no es agua, es un solvente diferente al agua, vamos a tener que este es un proceso de solvatación. Por eso puse aquí, hidratación, el solvente es igual al agua. Solvatación, el solvente es diferente al agua. ¿Hay entendido? Sí, muchas gracias. De nada. Ahora, nosotros vamos a tener tres clasificaciones de las soluciones. Vamos a tener las soluciones que son diluidas o insaturadas, las concentradas o saturadas y las sobresaturadas. Ese de ahí, lo que está anotado ahí, que las diluidas o insaturadas es la menor cantidad de soluto con respecto al solvente, bla, bla, bla. Es mucho texto y es como que la definición corta de. Para explicarlo más sencillo, vamos a poner este ejercicio con el mismo suero oral que les dije hace un rato. El suero oral, cuando ustedes lo preparan, la relación es 1 sobre por 1 litro de agua. Entonces ustedes disuelven 1 sobre de suero oral en 1 litro de agua. Eso es lo adecuado. ¿Ok? Entonces, supongamos que todos estos tres recipientes que están aquí tienen 1 litro de agua. Vamos a ponerles 1 litro, 1 litro y 1 litro. Creo que no se ve, vamos a ponerle otro color más oscurito. Ya. Todos esos recipientes tienen 1 litro de agua. Al primero, yo no le pongo un sobre, sino de que yo le pongo 1/4 del sobre. Al segundo, yo le pongo el sobre entero. Y al tercero, yo le pongo 5 sobres de suero oral. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En las soluciones que son insaturadas o diluidas, si se dan cuenta, la cantidad de soluto es mucho menor a la que se acepta como máxima.
Es decir, en este caso sería el sobre. Aquí, ¿cuánto yo le puse? 1/4. Y la solución va a quedar, como dice su nombre, diluida. No va a estar bien mezclada o rala en términos más coloquiales. Entonces, las soluciones insaturadas o diluidas tienen una pequeña cantidad de soluto con respecto al solvente. Las soluciones saturadas o concentradas, por otro lado, son aquellas que tienen su concentración adecuada con respecto a soluto y solvente. Es decir, aquí sí se estableció la relación 1:1. 1 litro de agua, un sobre en 1 litro de agua, perdón. Y por otro lado, en la última, en las soluciones sobresaturadas, vamos a tener un exceso de soluto con respecto al solvente. ¿Por qué? Porque el máximo era 1 sobre de suero oral, pero yo agarré y le puse 5 sobres de suero oral. Entonces, yo lo mezclo, hasta que llega un punto de que yo ya no puedo mezclar más soluto. Y eso me deja aquí este residuo que tenemos aquí. Entonces, la solución sobresaturada tiene un exceso de soluto que ya no se puede mezclar, que es esto que queda aquí, este exceso, porque ya llegó a su tope. Este experimento ustedes lo pueden hacer en su casa, donde ustedes agarran, por ejemplo, agarran este vaso, le ponen agua y le van echando azúcar y revolviendo. Le echan azúcar, revuelven. Echan azúcar, revuelven. Cuando ustedes apenas le echen una cucharada de azúcar, 1 o 2 cucharaditas de azúcar, el agua cambiará de color y se tornará ligeramente café. Entonces le siguen agregando azúcar y se vuelve ya un café más oscuro. Que eso ya sería una solución saturada. Pero va a llegar un punto en el que ya ustedes no puedan revolver más y va a quedar azúcar asentado en el fondo. Esa ahí ya es una solución sobresaturada. ¿Por qué? Porque termina produciendo este exceso que se ve. Acá hay otro gráfico, que es este que está aquí, que esta solución, este vaso que está aquí en medio, sería una solución concentrada. Esta que está acá sería una solución insaturada. Y esta de acá sería una sobresaturada. Estas dos de en medio son como un paso, un punto intermedio entre. ¿Ok? Si se dan cuenta de que, por ejemplo, ya aquí pongámosle que el soluto era una sal roja, una sal con un colorante rojo. Si se dan cuenta que a medida que la solución se va concentrando más, el color se va haciendo mucho más oscuro. Por eso pasa de como un rosadito a un café ya casi un café oscuro. Hasta ahí, ¿alguna pregunta acerca de la diferencia entre soluciones diluidas, concentradas y sobresaturadas? ¿No? ¿Cuál es la Sí. cantidad máxima? ¿Cómo uno sabe la cantidad máxima que puede poner en un... Eso no les van a preguntar. Créeme que eso no les van a preguntar. Y eso depende también de cada líquido, entonces eso sería un enrollo, porque eso se tendría que aprender la capacidad máxima de solución de cada uno de los líquidos, y eso también depende de la cantidad del líquido. Eso créanme que no les van a preguntar en el examen. En el examen les van a preguntar estos conceptos aquí, que prácticamente estos conceptitos aquí son sacados de los mismos exámenes que se han hecho. Los anoté por los mismos. Entonces les van a poner en el examen. Si yo tengo una solución que tiene la máxima cantidad de soluto con respecto al solvente, ¿a qué tipo de solución estoy haciendo referencia? Y les ponen como literales. Diluida, concentradas, sobresaturadas, insaturadas. Entonces, ahí sabemos que estamos hablando de una solución concentrada o saturada. Así se las van a hacer las preguntas. Nunca les van a preguntar. En los exámenes es muy poco probable que les pregunten valores. ¿Por qué? Porque son 10 preguntas y creo que ustedes les dan, creo que máximo 12 o 15 minutos, no me acuerdo, a razón de como 1 minuto y medio por pregunta. Entonces eso no les da tiempo a hacer cálculos o todo eso, son netamente preguntas objetivas, que es la respuesta es negro o es blanco, no hay más. Bueno, ahí vamos a tener, esta aquí es
es más por enlistar, de que nosotros tenemos las soluciones se van a clasificar según el estado en el que se encuentren. Tenemos disoluciones sólidas, líquidas o gaseosas. En el caso de las sólidas son las ya mencionadas aleaciones de los metales. Por ejemplo, el bronce es la aleación constituida por la unión entre cobre y estaño, el acero, que es de las más conocidas, que se las utiliza en las construcciones, entre hierro y cobre, y la amalgama, que es una unión entre mercurio y algún otro tipo de metal específico, son estas plaquetas que se ponen en los dientes cuando uno tiene procesos de caries, etcétera, etcétera. Disoluciones líquidas, vamos a tener las disoluciones de un sólido en un líquido, por ejemplo, una cucharada de azúcar en un vaso de agua. Líquido en líquido, vamos a disolver alcohol en un poco de agua. Y gas en líquido, que es el gas que ustedes ven en las bebidas azucaradas, más que nada. Por ejemplo, una Coca-Cola. Y en las disoluciones gaseosas, vamos a tener el smog y el aire. El aire es un conglomerado de diferentes tipos de gases, entre los cuales se encuentran el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, etcétera, etcétera. Y el smog, como lo ven en esta imagen de aquí, es lo que hay en países o en ciudades que están altamente contaminadas debido al humo de los carros. Y esto puede conllevar a diversas enfermedades respiratorias, como lo pueden ser, por ejemplo, el EPOC, puede agravar a pacientes asmáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto aquí es más como de repaso. Esto aquí no lo preguntan, esto aquí no lo preguntan. La unidad en la que nosotros vamos a medir la concentración de las soluciones va a ser esta aquí, mol, la cual es la unidad con la que se mide la cantidad de sustancia presente. ¿Ok? Esto va a establecer una relación con lo que es la molaridad, debido a que la molaridad hace referencia al número de moles de soluto en un litro de la solución. Esa es la definición formal. ¿Ok? Y aquí vamos a tener la subdivisión de que la cantidad de sustancia vamos a tenerlas divididas en unidades físicas y en unidades químicas. ¿Ok? Entonces, las unidades físicas, déjenme borrar esto aquí, que esto me olvidé borrarlo de la última vez. Ya. Empezando con las unidades físicas, nosotros vamos a tener el porcentaje masa en masa o porcentaje peso en peso. Recuerden que el peso es una fuerza y las fuerzas dependen de la masa. Esto aquí hace referencia a la masa del soluto con respecto a la masa de la solución. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula. Porcentaje peso en peso es la relación entre la masa del soluto y la masa de la solución. Como es un porcentaje, se lo multiplica por 100. Aquí nuevamente tenemos que la solución es la suma de soluto y solvente, en este caso hablando de masa. Gramos de solución es igual a gramos del soluto más gramos del solvente. Aquí tenemos estos dos ejercicios para aplicar esta fórmula. Entonces, aquí hay que determinar cuántos gramos de soluto y cuántos gramos de agua se deben emplear para preparar las siguientes soluciones acuosas. Tenemos el primer literal, vamos a tener 500 gramos de solución de glucosa al 5%. ¿Qué es lo que me gusta hacer a mí? Porque me gusta trabajar en orden. O sea, primero, ¿yo qué hago? Veo lo que tengo, veo lo que me falta y ahí lo comparo. Entonces, me están diciendo que yo tengo 500 gramos de solución. Espérame un momento. 500 gramos de solución. Entonces yo ya tengo la masa de la solución. Yo ya tengo la masa de la solución, que son 500 gramos. Déjame poner otro color para que se vea un poquito más. No, no se ve. Vamos con negro. Este sí se ve. Masa de solución, 500 gramos. Al 5%. Entonces ya me están dando también el porcentaje
peso en peso es igual a el 5%. De ahí, comparo con la ecuación. ¿Yo qué tengo? El porcentaje peso en peso y tengo la masa de la solución. Lo único que yo no tengo es la masa del soluto. Entonces, yo no conozco la masa del soluto. Escribo la ecuación. Porcentaje peso en peso es igual a masa del soluto sobre masa de la solución por 100. Reemplazo lo que ya tengo. Porcentaje peso en peso, 5%. Es igual a masa del soluto, que no la conozco, entre masa de la solución, que son 500 gramos, por 100. Paso todo al otro lado, despeje aquí ya es netamente un despeje matemático. 5 por 500 dividido entre 100. Es igual a la masa del soluto. Entonces borro. Entonces tengo que la masa del soluto son 25 gramos. ¿Ok? Por último, si yo quiero llegar a sacar la masa del solvente, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Tengo que hacer esto más chiquito ahí. Tengo que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces tengo que la masa de la solución son 500 gramos, 25 gramos son la masa del soluto y la masa del solvente no la conozco. Paso esto a restar. Y me da que la masa del solvente es igual a 475 gramos. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Primer paso, ver qué tengo. O sea, ver qué tengo y ver qué me falta. Segundo, reemplazo los valores que tengo en la ecuación inicial. Voy despejando. Y por último, ya encuentro lo que necesito. Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta o consulta? ¿Quedó todo claro? Igualmente ya voy a hacer el segundo ejercicio. Sí, dime, María Belén. Ábrenos el micrófono y pues ábrenos con confianza. Ya, Ya, mi pregunta era sobre, en el examen, ¿qué nos podrían tomar sobre este tema? Ya que no nos van a hacer resolverlo, sí, ¿qué nos podrían tomar? de este tema de aquí, les soy honesto, este tema aquí toman poco o nada. Este tema aquí toman poco o nada. Igualmente no se preocupen, en el repaso final, ¿cuándo ustedes tienen los exámenes? ¿Cuántos son sus exámenes? Que no me acuerdo. Ya la próxima semana. Exactamente, si no me equivoco, es miércoles, jueves y viernes. Miércoles 19, jueves 20. O en 2 semanas. O No, ya la próxima semana. del 19 al 21. No. El 26, 27, 28. Ya, 26, 27 y 28. ¿Qué día tienen el examen de química? El jueves 27. Jueves 27. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Yo el próximo domingo termino los últimos 2 temas que me faltan de repaso, que son equilibrio y ácidos y bases. Redox no sé si les vayan a tomar. No sé qué si les hayan dicho. Igualmente si es de meterles redox ahí,
les meto redox en el último repaso. En Ya. Redox dijeron que no van a tomar. ¿No van a tomar o sí? No, no te escucho. Ajá, no van a tomar. No van a tomar. Chévere, Ocampo lo dijo. chévere. No van a tomar redox. Entonces es hasta ácidos y bases. Ya. Si su examen es el jueves, el miércoles, ¿no les han dicho a qué hora son los exámenes todavía? No, no hay una hora específica. No hay una hora específica. Ok. Lo que pasó en el prepasado es de que yo siempre hago un repaso como que general el día antes del examen. Tengo un Kahoot que, por temas de que ahora Kahoot es pagado, ya no, antes hacía que todos jueguen a la vez. Ahora yo voy explicando pregunta por pregunta. Son como 30 preguntas que tengo de todos los temas, desde el primero hasta el último. Entonces, voy a ver si el miércoles, antes de su examen, justo yo también tengo, el miércoles es como que mi día más tranquilo de la semana, porque solo tengo una clase. Les doy un repaso a todos. Voy a ver si podemos pedir un aula grande para que puedan entrar literalmente todos. ¿Ok? Entonces, sí estamos bien de tiempo. Esto aquí es netamente, más se los explico como para que lo tengan en consideración, pero esto es poco o nada los que les van a preguntar. De esto aquí, unidades físicas, porcentuales. De molaridad, puede que les estén preguntando algo, pero es netamente ¿cómo se llama? El concepto, pero no creo. Una pregunta, ¿cuándo van a subir la clase? Está aquí, apenas acabe. Está aquí, apenas acabe. Pero Ya. al canal de YouTube. Sí, Ahí sí, está, bien, gracias. de nada. Déjenme ver si puedo ir a mi plataforma del pre. Déjenme ver si puedo ir rapidito a mi plataforma del pre para explicarles una o dos preguntas que estaban ahí. A ver, déjenme ver. No, acá está. Ya. A ver, déjenme ver dónde está la lección y el examen. Acá está. Ya, miren, estos son más o menos el estilo de preguntas que suelen hacer en las lecciones y o exámenes. Ya. Por ejemplo, déjenme ver uno. Ya, aquí está, miren. Con la ley de gases que acabamos de ver. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la ley de Charles? Entonces, ley de Charles establece relación entre volumen y temperatura y mantiene constante la presión. Entonces, la primera dice, a temperatura constante, directamente descartado porque esa no es la ley de Charles. La tercera opción, volumen constante, descartamos inmediatamente porque el volumen no es constante en... Sí, dime, Lizeth. No, lo que pasa es que estaba mostrando otra pregunta, pero ya vi la que es. Gracias. Ya. Entonces, esos son el tipo de preguntas que les pueden hacer. Por eso les dije, apréndanse el concepto un poquito teórico. Por eso les puse cómo es la fórmula, qué relaciona y cuál se mantiene constante. Porque son el tipo de preguntas que suelen hacer, como lo ven aquí. A ver, está aquí. No. Ya, acá está otra. Miren. La ley de Boyle, una de las leyes que rige a los gases, se presenta con qué tipo de ecuación. Entonces, la ley de Boyle establece relación entre volumen, presión y volumen. Entonces, ya. Está acá. Señala la alternativa que corresponde a la ley de Boyle. La ley de Boyle establece relación entre presión y volumen. ¿Cuál se mantiene constante? La temperatura. Por ende, es una ley isotérmica. Y ya, por ejemplo, esos son el tipo de preguntas que les pueden hacer. Por eso, si se dan cuenta, les puse
cuál es isotérmica, cuál es isobárica, cuál es isocórica. Y por ejemplo, la isotónica e isométrica son distractores porque no son. Déjenme ver si en el examen había otro tipo de pregunta. Ya, a ver. Ya, aquí está, miren, está acá. Marque lo que corresponde a la ecuación a la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac, presión y temperatura. Estos ácidos y bases, catalizadores, y esto era química orgánica. Ya, esos son el tipo de preguntas. Si se dan cuenta, ninguna es de cálculos ni nada por el estilo. Ninguna es de cálculos. Asimismo, en los exámenes, ¿cómo se llama? Asimismo, en los exámenes presenciales, ninguna es de cálculo. O sea, si quieren, puedo saltarme esto. Si quieren, se las explico. Si quieren, lo salto. Y vamos directamente ya a velocidad de reacción, que este tema sí les encanta tomar. Ustedes me dicen. Ustedes me dicen, ¿quieren que siga con la parte acá que es más de cálculos y todo eso? ¿O ya paso más al concepto teórico? A lo teórico. Nos fuimos a lo teórico entonces. Bueno, la velocidad de reacción, como lo dice su nombre, es el cambio, o sea, la rapidez con la que existe cambio de concentración en una unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en una reacción química tenemos dos componentes principales, los reactivos y los productos, ¿ok? Los reactivos van a ser con lo que yo empiece la reacción química. Estos van a ir cambiando a medida que pase el tiempo para irme formando productos, ¿ok? Entonces, como vemos aquí, nosotros tenemos que las bolitas negras representan a los reactivos y las bolitas rojas representan a los productos. ¿Ok? Entonces, al inicio de la reacción química, yo tengo una gran cantidad de reactivos. Solo tengo reactivos. Pero si se dan cuenta, a medida que pasa el tiempo, van apareciendo productos. En este caso, van apareciendo bolitas rojas. Y así sucesivamente. A medida que va transcurriendo el tiempo, van apareciendo más y más y más productos. ¿Por qué? Porque los reactivos se están convirtiendo en productos. Entonces, en este gráfico que tenemos aquí, podemos ver que al inicio de la reacción, yo tengo una gran cantidad de reactivos, pero no tengo productos. A medida que transcurre el tiempo, la cantidad de reactivos va disminuyendo, mientras que la cantidad de productos se va incrementando. Y así sucesivamente. Va a llegar un punto en el que los reactivos, ya no vamos a tener reactivos, pero tengamos solo productos. ¿Cómo se mide esta velocidad de reacción? Se la mide en esta unidad que está aquí. Mol por decímetro cúbico a la menos 3 por segundo a la menos 1. Y de ahí tenemos esas dos definiciones, cinética química y rapidez de reacción, donde la cinética química es el área que va a ocuparse de estudiar todos estos cambios, y la rapidez de reacción es qué tan rápido se produce ese cambio. ¿Okay? Entonces recuerden, al inicio de la reacción yo tengo mucho reactivo y nada de producto. A medida que transcurre el tiempo va disminuyendo la cantidad de reactivos. ¿Por qué? Porque se van convirtiendo en productos. Pero estas reacciones van a depender netamente de dos factores.
que son la energía de colisión y la geometría de colisión. Y estas van a formar la conocida teoría de colisiones. La geometría de colisión hace referencia a que para que las partículas puedan reaccionar, estas necesitan tener una forma y una orientación adecuada. ¿Cómo lo vemos aquí? Para que se produzca la reacción, lo que yo necesito que ocurra es de que choque una bolita morada con una rosada. O sea, es la relación 1 a 1. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, en esta primera reacción no se tiene la orientación adecuada debido a que solo choca una morada con una rosada. Y estas dos de acá no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo único que hace? Chocan y cada una se va para su costado. Chocan y cada una se va para su costado. En cambio, en este segundo ejemplo, bueno, le choca y cada uno se va para su costado. En este segundo ejemplo, sí se tiene la orientación adecuada. Choca una morada con una rosada. Se produce una colisión efectiva y me dan el producto deseado. Vamos a verlo con este ejemplo acá. Yo tengo dióxido de nitrógeno con monóxido de carbono y yo quiero tener como resultado monóxido de nitrógeno y dióxido de carbono. ¿Ok? Para que se produzca este cambio, yo necesito que uno de los oxígenos del dióxido de nitrógeno se separe y choque justo con la porción del carbono. ¿Ok? Para que estos se puedan unir y me den como resultado el dióxido de carbono. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en cambio si chocan un oxígeno con un oxígeno? No tienen la orientación adecuada, por ende simplemente chocan y cada uno se va para su costado. En este caso de acá, nitrógeno con oxígeno chocan, pero como no tienen la orientación adecuada, no tienen el producto que deseo, ¡pum!, cada uno para su costado. Y lo mismo en este último caso. ¿Qué les pueden preguntar de este tipo de ejercicio? No les van a preguntar, dígame la orientación adecuada para que se produzca. No, lo que les van a preguntar es, la teoría de colisiones va a depender de la energía de colisión y la geometría de colisión, ¿verdadero o falso? Y ahora, hablando de la energía de colisión, pasemos a la siguiente diapositiva, vamos a tener a la conocida energía de activación. ¿Ok? La energía de activación hace referencia a la energía mínima que va a requerir una reacción para que ésta dé inicio. Es decir, es lo mínimo, es la energía mínima que requieren unas partículas para poder reaccionar. De aquí nosotros vamos a tener que podemos tener poca o mucha energía de activación. Y en base a esto, nosotros tenemos dos tipos de reacciones. Reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Recuerden que el prefijo exo significa hacia afuera y el prefijo endo significa hacia adentro. Y térmico, temperatura. Es decir, la reacción exotérmica, exo hacia afuera, térmico, temperatura, temperatura hacia afuera, es aquella que desprende o libera calor. Mientras que la reacción endotérmica, endo hacia adentro, temperatura, es aquella que absorbe o mete calor o temperatura. Ahí dice que los productos son más estables y que uno dice que los productos son más estables, el otro que los reactivos más estables. ¿Qué significa eso? Que hay que aprenderse esta premisa. A menor energía,
se es más estable. Les hago una pregunta. ¿Ustedes cómo se consideran que estarían en una forma más estable, más tranquila? Estando un domingo a las 4 de la tarde, acostados en el mueble, viendo TikTok, o un domingo, o pónganle así mismo, un martes a las 2 de la tarde, con el tremendo sol de Guayaquil, pegándose una maratón de 5 kilómetros. Ustedes obviamente van a estar más estables, más tranquilos, relajados en su casa, acostaditos, sin nada que molestar, un juguito por ahí. Mientras más energía tengan, por ejemplo, en este caso, que ustedes estén pegando el maratón, van a ser inestables, van a estar inestables, van a estar todos agitados, todos sudorosos, etcétera, etcétera. Entonces, en la reacción exotérmica, los productos son más estables. ¿Por qué? Porque tienen menos energía que los reactivos. En la reacción endotérmica, en cambio, los reactivos son más estables. ¿Por qué? Porque tienen menos energía que los productos. ¿Sí? Entonces, en la reacción exotérmica va a haber poca energía de activación. ¿Por qué se debe esto? Porque si yo ya de por sí tengo a unos reactivos que tienen mucha energía, supongan que son ustedes que llevan ya 40 minutos andando en bicicleta, ¿ok? Tienen mucha energía acumulada, ya tienen mucha energía acumulada. Los reactivos tienen que darles como que un pequeño impulsito para poder reaccionar y convertirse en producto, ¿ok? Entonces, ese poquito impulso que se les da a los reactivos es la energía de activación. Por eso es poca. Poniendo el ejemplo que ustedes están andando en bicicleta. Estos son ustedes, los reactivos, son ustedes andando en bicicleta por 40 minutos. Ya están por terminar su rutina, solo les queda como que una pequeña colina, como que hacen un pequeño último esfuerzo y saben que de ahí viene una bajada larga. Viene ¡tum! La bajada. Entonces ustedes consumen poca energía, o sea, necesitan un mínimo de energía para poder reaccionar. En cambio, en la reacción endotérmica, ustedes son los reactivos y estos son ustedes así mismo, se van a hacer ciclismo, pero son ustedes a las 7 de la mañana, están con pereza, están sin ganas de salir, están todos somnolientos, etcétera, etcétera. Están fríos, no han calentado, y ustedes, pum, agarran y se topan la loma de Urdesa. Es ahí que está a la altura del portón de las lomas, esa loma que es bien empinada. Ya. Ustedes obviamente van a necesitar una gran cantidad de energía para poder subir esa loma. Ya después de esa loma ya es todo planito, todo bonito. Pero al momento inicial de que ustedes trepen la loma van a necesitar consumir una gran cantidad de energía. Lo mismo ocurre con la reacción endotérmica. Los reactivos, al tener un bajo nivel de energía, es decir, no tienen energía acumulada, necesitan un gran impulso, es decir, necesitan una gran cantidad de energía de activación para poder reaccionar y convertirse en los productos. ¿Ok? Entonces recuerden, reacción exotérmica, tiene reactivos con mucha energía, productos con menos energía y tiene poca energía de activación. Es decir, necesitan poca energía para reaccionar. La reacción endotérmica es lo contrario. Tiene reactivos con poca energía, productos con mucha energía y necesitan mucha energía de activación para poder reaccionar. Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, sugerencia o reclamo?
¿Te quedó todo claro, chicos? ¿Quedó todo entendido? Bien. De ahí nosotros vamos a tener ciertos factores que afecten la velocidad de una reacción, los cuales van a ser la temperatura, la concentración en casos de líquidos, la presión en caso de los gases, el tamaño de la sustancia y la presencia de catalizadores. Con respecto a la temperatura, aquí tenemos que tener claro un concepto, el cual es, a mayor temperatura, las partículas se mueven más rápido, por ende, chocan más a menudo y aumenta la capacidad, aumenta la probabilidad de que existan choques efectivos. Entonces, si yo incremento la temperatura hace que las partículas se muevan más rápido. ¿Okay? Es decir, cada una, como lo ven aquí, las partículas están quietas. Las partículas están quietas. Aumento la temperatura, estas partículas empiezan a moverse en todas las direcciones. Una se mueve por aquí, una por acá, una por acá y por acá. Si se mueven más rápido, estas tienen mayor probabilidad de chocar. O sea, chocan más a menudo. Al chocar más a menudo, existe mayor probabilidad de que se produzcan choques efectivos. Y si se producen más choques efectivos, incrementa la velocidad de reacción. Caso contrario, si yo disminuyo la temperatura, las partículas se mueven más lento, por ende, no van a chocar tan seguido, por ende, no se producen muchos choques efectivos, por ende, disminuye la velocidad de reacción. El incremento de temperatura incrementa todo, la disminución de temperatura disminuye todo. Cuando hablemos de concentración, vamos a hacer referencia siempre a los líquidos, y cuando hablemos de presión, vamos a hacer referencia siempre a los gases. Y aquí vamos a tener de que, mientras tenga una mayor cantidad de moléculas en un espacio, en un volumen específico, ocurren más colisiones. ¿Cómo puedo ejemplificar esto? Supongamos que ustedes se van a SA, se van a una discoteca y quieren ir a la barra a pedirse un trago como a las 8:30 de la noche. Está vacío, no hay gente. Entonces ustedes pasan sin problema y se piden su trago. Como no hay mucha gente, puedo decir de que hay una baja cantidad de personas, que las personas van a representar moléculas, por ende no me choco con nadie. Ahora supongamos que yo quiero ir de nuevo a la barra, pero ya son las 12:30 de la noche, la discoteca está llena de gente y no hay espacio ni siquiera para caminar. Entonces, por ende, me voy a ir chocando con todo el mundo en mi trayecto hacia la barra. Entonces, mientras más gente hay mayor probabilidad de que me choque. Poniendo el ejemplo con las partículas, mientras más partículas hayan, existe una mayor probabilidad de que yo me choque. Y a mayor probabilidad de que me choque, se produce una mayor probabilidad de que existan choques efectivos. Y si existen más probabilidades de choques efectivos, se incrementa la velocidad de reacción. Y lo mismo al revés. Menos cantidad de moléculas, menos choques efectivos, menos velocidad de reacción. Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Todo entendido? ¿Todo bonito? ¿Está todo claro hasta ahí? Realmente esta ya es la última porque ya de ahí ya viene equilibrio químico y ácidos y bases. Ya eso ya lo dejo para la próxima semana. Por último, vamos a tener que los otros dos factores que afectan va a ser el tamaño de la sustancia y el catalizador. El tamaño de la sustancia hace referencia a que mientras menor sea el tamaño de la partícula, se incrementa la velocidad de reacción, como es ahí, debido a que existe una mayor área superficial, bla, bla, bla.
por ponerlo en términos simples, aquí tenemos una partícula que, si se dan cuenta, solo puede reaccionar si existen colisiones en sus bordes, es decir, aquí, acá, acá y acá. No hay más. Pero supongamos que yo agarro y divido esta partícula, la divido en 4 pedazos, como la vemos acá. Ahora ya puede reaccionar aquí, acá, 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 etcétera, etcétera. Esto aquí pongo el mismo ejemplo que la discoteca. Supongamos que este conglomerado aquí somos mi grupo de amigos y yo, somos 4, ¿ya? Y nosotros estamos tenemos estamos en nuestra mesa reservada, por ponerlo así. Y nos llama un quinto amigo y nos dice, oigan, estoy perdido, no sé dónde están. Entonces, nosotros 4 decimos, miren, ¿saben qué? Dividamos, ¿no? Y nos encontramos de vuelta aquí en la mesa en 10 minutos. Entonces, fulano se va a buscar por la barra, sultano se va a la entrada, yo me voy a buscar por los baños y el otro se va a buscar por el centro de la pista. Entonces, estando cada uno dividido, tenemos mayor probabilidad de encontrar al amigo que falta. Lo mismo, poniendo el ejemplo con las partículas, estando el grupo dividido, existe mayor probabilidad de que pueda reaccionar. Es decir, mayor probabilidad de que existan choques. Si hay más choques efectivos. Por ende, incrementa la velocidad de reacción. Y por último, vamos a tener la presencia de los catalizadores, que los catalizadores van a ser sustancias que incrementen la velocidad de reacción disminuyendo la energía de activación. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que, bueno, como lo vemos aquí en este gráfico, esta es una reacción, una gráfica de una reacción exotérmica. ¿Por qué? Porque los reactivos tienen más energía que los productos. Tenemos reactivos, productos, y se tiene poca energía de activación. Pero, ¿qué es lo que hace el catalizador? El catalizador disminuye esa energía de activación para que más partículas puedan reaccionar. Por ejemplo, esto también se lo representa mediante otro gráfico que es conocido como la curva de Maxwell-Boltzmann. Ya. Supongamos que en un inicio, solo las partículas que están aquí, los que está pintado en azul, eran aquellas que podían reaccionar. Lo que hace el catalizador es reducir esa energía de activación. Poniendo un ejemplo, así mismo con lo de las discotecas. Pongamos que la energía de activación es el cover para entrar, que son $25. Supongamos que yo voy con un grupo de 10 amigos SA y solo pueden entrar 3 porque esos 3 sí tenían los $25. Nos quedamos afuera 7, ¿por qué? Porque nomás teníamos 15. De la nada llega el dueño de SA y dice, bueno gente, por hoy estamos en promoción, estamos en descuento, el cover ya no va a ser de $25, solo por hoy el cover va a ser de $15. Es decir, el cover baja. Por ende, como el cover bajó, los otros 7 amigos que solo teníamos los $15, ahora podemos entrar a la discoteca. Hablándolo ya químicamente, la energía activa hace referencia al cover inicial y solo aquellos que tengan esa mínima energía
pueden reaccionar. Es decir, los 3 amigos que tenían los 25 dólares. La energía de activación catalizada es esa reducción del cover o la reducción de la energía, donde aquellos que no pudieron entrar a la discoteca, / aquellas partículas que no tenían suficiente energía, ahora pueden reaccionar. Y en el otro caso, ahora son la gente que puede entrar a la discoteca. Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, reclamo, sugerencia o insulto? ¿Quedó todo claro, todo bonito? ¿Quieren que repita algo? Pregunten con confianza. ¿Todo claro? Bueno, chicos, si quedó todo claro, todo bonito, hasta ahí llega la clase de hoy. Ya la próxima semana, voy a ver si en esta semana organizo otra, se va a hablar acerca de equilibrio químico. Sí, dime, Javier. No, todo claro, un error mío. Ah, ya. Se va a hablar acerca de equilibrio químico, el principio de Le Chatelier, con sus respectivos cambios de concentración, presión, temperatura y el uso de catalizadores, con un ejercicio en cada uno de ellos. Si se dan cuenta en estos recuadritos ya está resumido todo lo que necesitan saber. Y por último, ácidos y bases. ¿Ok? Entonces, chicos, eso sería todo. Déjenme volver a acá. Déjenme cortar la grabación para ya mismo subirla a YouTube.